Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Clase híbrida. Alumnos acá y algunos que andaban presentes. Vos tenés mano al lado. Yo me vine abrigadita, porque estoy entrando. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Hola, profe. Ya están avisadas que esa hora estaba ocupada. ¡Qué frío! Bueno, a mí me avisaron y yo voy donde vos me digas que haya que ir para atajarlos a los alumnos antes y pedirle que hagan. Ahí vino la doctora, vamos a... ¿Ahora lo resuelven? Sí. Dale. Hola, ¿cómo están? Dando clases híbridas, porque había alumnos presenciales. Perdón. Parece bueno. Bueno, ahora dónde voy. ¿Otra vez en la habla con él? Quiero morir en el cálido. Muero y muero. Bueno, chicos, ahí pongo el... Ahí comparto el... Cuarto piso, ¿no? Si no... Bueno, ya veo. Ahí está. ¿Pueden ver el Power? Sí, se ve. Ok, De la sección. muy bien, perfecto. Vamos a... Bueno, hoy veíamos transacción. Ahí tienen el artículo para ubicar el tema dentro de los medios extintivos de las obligaciones. Tengo también el Power de innovación y dación en pago, que lo vimos el martes pasado. Muy bien. Vamos a ver los antecedentes. Estos son medios distintivos que, digamos, con los mismos efectos del pago, pero que tienen características que liberan al deudor, pero siempre parten de ¿qué? ¿Qué dijimos la clase pasada en la innovación? Y en la dación en pago. Bueno. Que cambia el objeto del pago. Sí, pero esto se da al momento del pago. Exacto, pueden cambiar el objeto, pueden cambiar los sujetos, pero ¿qué tiene que haber entre las partes? Un acuerdo entre partes. Exactamente. Todos estos medios extintivos, salvo la confusión, tiene que haber acuerdo de parte. Entonces, esa es la base de estos medios extintivos. En este caso, vamos a hablar de transacción. Acá lo vamos a sacar del ámbito jurídico y vamos a decir de qué hablamos cuando hablamos de transar. ¿Qué les parece a ustedes? Mínimamente. ¿Exige un alejamiento o un acercamiento de las partes? Un acercamiento de las partes. Un acercamiento de las partes, exactamente. Entonces, Hay renuncias recíprocas. claro, o sea, las partes para poder llegar a este punto intermedio tendrán que hacer alguna especie de acuerdo o alguna forma de llegar a un punto intermedio. Quiero ver si puedo agrandar la imagen, pero ¿la ven bien ahí? Se ve bien. Bien, bueno. Sí, se ve bien. Bien, a ver, presentación. Entonces, ahí está. Entonces, tiene que haber un acuerdo de partes, 1641. Ahora, ¿en cualquier caso hablamos de transacción? No, hay situaciones particulares o especiales donde se va a dar la transacción. Desde el derecho romano ya tenemos el origen de esta figura, que también la teníamos en el Código Civil de Vélez Arfield. ¿Qué es lo que ocurre ahora en el Código Civil y Comercial? Lo tenemos en el artículo 1641, como se lo mostré recién, que está en el título de los contratos. ¿Por qué? Porque justamente es un acuerdo consensuado donde las partes forman un equilibrio, forman un punto de contacto entre intereses contrapuestos. ¿Es un contrato? Sí. Hoy hablamos de qué es un contrato. Medio extintivo de una obligación
y contrato. Esa es una de las características más importantes de este instituto, porque tiene esta característica, ¿no es cierto?, de hablar. ¿Y para qué? Bueno, es un contrato, cualquier contrato, con todas las características, con todos los requisitos que tienen que tener los sujetos, en cuanto a su capacidad, legitimidad, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tiene de característica este contrato? Que es para evitar un litigio o ponerle fin. ¿Se entiende? Entonces, entra dentro de la estructura general del contrato, pero con la particularidad que es para evitar un litigio o ponerle fin. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, yo quiero esto, vos querés esto, vamos acercando posiciones, vamos haciendo concesiones recíprocas, hasta poder llegar a un punto de equilibrio. ¿En qué tipo de obligaciones? Bueno, se da en obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Qué requisitos tiene que tener esta transacción? Dijimos que es un contrato, ¿no? Entonces, como todo objeto de un negocio jurídico, ¿cómo tiene que ser? ¿Quién quiere leer? ¿Daniel? Dale, lo leo. Dale. ¿Qué artículo leo? Sí, por favor. ¿Leo el 1641? Sí, no, este que está acá en pantalla, no sé si lo están viendo la pantalla. ¿El 1003? Sí, por favor. Ahí lo busco. Lo tenés en pantalla, no sé si vos lo podés ver. Establece como requisito para el objeto del negocio que sea lícito, o sea, que este negocio sea lícito, posible, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando dicho interés no sea patrimonial. Bien. Entonces, fíjense que comparte todas las características fundamentales del contrato. Esto de susceptible de valoración económica, ¿por qué? Porque las partes pueden llegar a un acuerdo, salvo que no sean aquellos derechos de tipo o personalísimo o que tengan alguna imposibilidad de llegar a una transacción, porque son derechos de tipo de orden público. Entonces, tendría que ser posible, lícito, determinado, igual que el objeto de cualquier contrato. La característica que agrega es susceptible de apreciación económica, o si no es susceptible de apreciación económica, en el caso de que sea que el interés no sea patrimonial, solo las partes van a poder llegar a un acuerdo cuando sea posible, cuando no se esté vulnerando algún tipo de derecho personalicio. Bien, perfecto. Ahora vamos a la propagación. ¿Se acuerdan que yo les dije que en cada uno de estos institutos lo importante es saber, en el caso de que sean obligaciones plurales, tanto de la parte acreedora como de la parte deudora, qué ocurría entre las partes cuando se producía una transacción entre ellos? Acá les mando un fallo, si lo quieren buscar, anótenlo. Lo podemos ver la clase que viene. O si alguno lo quiere buscar ahora, mientras seguimos en la clase, lo googlea. Bueno, esta jurisprudencia, ¿por qué vamos a mencionarla? Porque hay que hacer un juego bastante, no es complejo, pero entiendan quiénes son los sujetos y cómo juega el tema de la propagación. Vamos a suponer que tenemos varios acreedores. De la otra vereda, varios deudores. Ok. A, B y C son los acreedores solidarios. Y le vamos a poner como característica que son solidarias. De la otra vereda, D, E y F. ¿Sí? 3 y 3. ¿Qué pasa si B hace una transacción con F? Dijimos que la transacción es hacer concesiones recíprocas hasta llegar a un punto de equilibrio, y en esas concesiones se están renunciando a determinados derechos, ¿no es cierto? La lógica, ¿qué les dice a ustedes? ¿Sería posible propagar esos efectos
al resto de las partes que no fueron convocados o no fueron parte de ese acuerdo transaccional? ¿Qué te Y parece? extingue la obligación. Por la Extingue la propagación obligación, pero Pero siempre y cuando haya acuerdo. Si no, no se da ya directamente la transacción. bueno, Claro, vamos eso según mundial. los artículos 835 y 845, cuando habla de la solidaridad activa y de la solidaridad pasiva. O sea, Claro. propaga los efectos en sí. Pero Bueno. eso tiene esa excepción que ahora la vas a decir que no me la acuerdo. Muy bien, muy bien. Entonces, en la compensación, en la novación, va a propagar los efectos, pero en la transacción, volvemos a decirlo despacito para que no se lo olviden. Como en la transacción hay concesiones recíprocas, es decir, renuncias, ¿podría afectar a quien no fue parte de ese acuerdo? Porque hace como, digamos, tiene una similitud con la cosa juzgada. Si yo permito que se propague, o hago que propaguen los efectos sin haber participado, yo podría estar perjudicando el interés de otro de los acreedores o de otro de los deudores sin haberles consultado. Entonces, es similar el fundamento a el derecho a una defensa en juicio o el derecho a un debido proceso. No nos olvidemos que estamos frente a situaciones o litigiosas o dudosas. Entonces, no está claro del todo cuáles son los derechos de uno y cuáles son los derechos de la otra parte. Entonces, el principio general es que no propaga los efectos a quienes no fueron parte de esa transacción. No propaga los efectos. Sin embargo, quienes no fueron parte de la transacción pueden invocar esa transacción como antecedente. Ahora les doy un ejemplo para que entendamos de qué hace. Yo tenía pensado que era al revés, que como regla sí afectaría a los demás, pero las excepciones serían que no, que haya acuerdo de partes de que no se propague para los demás. Lo que pasa que si la regla general pudiera ser la propagación, podríamos llegar a perjudicar a los demás. Entonces. Profe, ellos solo lo invocan si los beneficia. Exactamente. Entonces la regla general sería que no propaga a los demás. Exacto, no propaga. Pero no es porque sí nomás, sino que la razón es porque justamente yo podría estar vulnerando derechos de alguien que no fue parte. Imagínense que A y B no se enteraron de la transacción que hizo C y la deuda era de 100 millones y transó por 30 millones. ¿Me entienden? No lo puede perjudicar porque no fueron ni consultados, no fueron parte. Pero ¿qué pasaría si arregló por 70 y cuando se analiza los pros y los contras, los costos y beneficios, ahí me preguntan qué significa res inter alios acta, justamente eso, que va a ser válido entre quienes fueron parte, ¿sí? Entre quienes fueron parte. Entonces, el jueguito de palabra es, no propaga los efectos, puede ser invocado por aquellos a los que aprovecha, como si fuera un antecedente. Por lo tanto, si no propaga, significa que no es oponible, o al revés, es inoponible al resto de los tanto acreedores como deudores. ¿Lo entendieron esto, chicos? Porque siempre, por eso les digo, hagan un cuadro, un mapa conceptual donde tengan todos los medios extintivos y pongan esto de si propaga o no propaga. La transacción y la cosa juzgada son similares los efectos. No propaga, el principio general, y en caso de que aproveche a otros, puede ser invocado.
Ahora, si perjudicara al resto no hay problema porque es inoponible para los terceros. Entonces el juego de palabras está en propaga, en invocación y la inoponibilidad. Entonces, la transacción simple tiene un efecto declarativo, porque lo constitutivo de ese acto, ¿quiénes lo van a formar? Los que fueron parte. ¿Se entienden por qué tiene un efecto declarativo? Si un acuerdo entre partes luego se presenta a homologar, que es el acto judicial por el cual se dicta una sentencia homologatoria del acuerdo que las partes llevaron a cabo, tiene un efecto declarativo. ¿Por qué? Porque lo constitutivo lo formaba el acuerdo de partes. ¿Se entiende? Los titulares de esos derechos litigiosos, en caso de que sean en el marco de un juicio, lo tienen los titulares. El juez lo único que va a hacer es homologar esa sentencia. ¿Qué pasaría si en el marco de la transacción intervinieran inmuebles, por ejemplo? Que es lo mismo que ocurría con la dación en pago o la novación. Si una vez que yo tengo la transacción hecha, y por ejemplo, intervienen inmuebles, ¿cuáles son las reglas aplicables una vez que ya hizo la transacción? La escritura pública. Claro, se va a ir por la regla general de las obligaciones de dar cosa cierta, en este caso, inmueble. Y si fuera un vehículo, El 08, ¿no es? de la transacción, perdón, Profe, la transferencia, sí. esto en Pizarro lo dice él que, tipo, lo de la normativa aplicable es según el contrato concreto, por así decirlo. O sea, Claro, caso concreto. exacto. El contrato concreto, por eso, supongamos que en el contrato concreto sea una compraventa de un inmueble, voy a tener que ir por las reglas de la transmisión de dominio de una cosa inmueble. Perfecto. Esto es similar en casi todos los medios extintivos. Igual. Exactamente, exactamente. Por eso hay que repasar un poquito lo que sería obligación de dar cosa cierta. Ojo con eso, no lo olviden. Una leidita para saber de qué se trata. Cuando la transacción se trata de derechos dudosos, ¿sí? En ese caso, no se necesita homologación judicial. Se puede llevar a cabo por un acuerdo extrajudicial. ¿Se entiende la diferencia? No entendí esto, bro. ¿No? Vamos a suponer que es un accidente de tránsito, chocan varios autos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si no llegan a juicio? Llegan a un acuerdo, chocaste, te rompió el paragolpe. Puede llegar a un acuerdo sin llegar a un juicio de forma extrajudicial, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, no es necesaria la homologación judicial. ¿Es válido entre las partes? Inter alio arta, sí, es válido. Entre ellos, sí, llegaron a un acuerdo, firmaron un convenio y se paga con el seguro, por ejemplo, ¿no? Tenés el seguro, llegaste a un acuerdo con el seguro y te lo paga. ¿Fue necesario abrir un juicio y homologarlo? No. ¿Por qué? Porque es una transacción de derechos dudosos. ¿Qué pasaría si estamos o el objeto de los derechos litigiosos o dudosos son de orden público? Por ejemplo, el saneamiento de un río, ¿sí? Esta es una cuestión de orden público. Entonces, ¿podría haber una transacción? No se puede. No se puede. Por ejemplo, transarse una compensación a cambio de contaminar. Entonces, al revés. El principio general de esto, ¿cuál sería? ¿Cualquier derecho dudoso litigioso se puede transar? No. ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, cuando hay
cuestiones de orden público. Lo mismo derechos personalísimos. Yo podría llegar a una transacción en un caso en que estoy reclamando un vínculo de filiación o un alimento para un menor. Esas No, no cuestiones, puede. claro, no hay posibilidad de llegar a una transacción. ¿Mm? Bueno, y acá es donde habíamos empezado. ¿Querés leerlo, Ryan, esto? Sí, dice, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación regula la transacción dentro del régimen de los contratos en particular, abandonando el criterio de Vélez-Sarsfield que la ubica como uno de los modelos distintivos de las obligaciones. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es una característica que no se la tienen que olvidar porque puede ser una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre el código de Vélez-Sarsfield y el actual? ¿Dónde se trata este tema? Muy bien, bueno. ¿Tienen ahí el programa? Porque me parece que teníamos otra cosa ajustada, ¿era? A ver. Mientras tanto, Prescripción ¿cómo? liberatoria. Sí, supuestamente era Prescripción liberatoria, ok. Bueno. La prescripción liberatoria, ¿recuerdan algo ustedes de Civil 1? ¿Qué era la Cuando se prescripción? cumple el plazo, libera al deudor o a los deudores. Claro, o sea, lo que sería es qué consecuencias tiene, ¿no es cierto?, qué consecuencias tiene para el derecho el transcurso del tiempo. Perfecto. En esta, profe, no se propaga, ¿no? La prescripción, Claro, no se propaga, por ejemplo, en solidarias, porque depende de cada caso. bueno, depende. Si ningún acreedor hizo absolutamente nada, prescribe para todos. La prescripción que... Yo digo de los deudores. Ah, exacto, sí, no. Vamos a verlo del lado de los acreedores. A ver si tengo el... La Entonces, prescripción yo la entiendo sí. como que hay una falta de legitimación, digamos, del acreedor en sí. O sea, como que no puede demandar porque carece de la acción. Porque ya No, prescribió. No, la en acción realidad, la tienen. Vamos a hacer una primera aclaración. La prescripción opera, chicos, cuando es declarada la prescripción. ¿Y cuál es el momento oportuno? Esta pregunta anótenla porque es de procesal, pero tienen que tenerla claro acá. La prescripción es una forma de defensa que se plantea a los 5 días, perdón, al momento de contestar demanda o en la primera presentación en juicio. Esto quiero que lo anoten, porque es una pregunta que a mí me mató cuando di obligaciones. sería invocar la prescripción como acción o excepción. Exacto. Únicamente en la contestación de demanda o en la primera presentación en juicio. ¿Lo anotaron? Bueno, eso es muy importante. Después, la prescripción liberatoria, que es la que nos interesa acá, es qué consecuencia tiene el transcurso del tiempo ante una inactividad del acreedor. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, las consecuencias que va a tener es justamente la posibilidad de liberarse de la obligación. Pero por el solo transcurso, miren qué pregunta de examen, tramposa. Por el solo transcurso del tiempo, ¿se produce la liberación, la prescripción? No. La prescripción debe ser declarada. Entonces, el actor o el acreedor puede iniciar el reclamo. El tema es que ese reclamo puede estar rechazado o opuesta a una defensa. ¿Cuál puede ser una de las defensas? La prescripción. ¿Se Esto entiende es la en la diferencia? contestación de demanda sería, entonces. Exactamente. No,
Dice, en la contestación de demanda o en la primera presentación Claro. en juicio. Porque a veces se produce una presentación de juicio, ¿sí? En otro momento. Entonces, si vos te presentás en juicio antes de contestar la demanda, en esa primera presentación ya lo tenés que plantear. Esto sería una, Es peligroso, ¿eh? esto sería una excepción de previo especial pronunciamiento, ¿sería? ¿O me Sí, estoy señor. equivocando? Sí, señor. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque si está prescripta, ¿para qué vamos a ver el resto de la situación? Claro. ¿Sí? Es de previo y especial pronunciamiento. ¿Quién lo va a tener que probar? ¿Quién les Y que lo parece? alegue. El deudor. Exactamente, el deudor, exactamente. Profe, en un caso de que la prescripción ya se haya cumplido, ¿no? Sí, Pero el acreedor no hace nada y el deudor no se da cuenta, o sea, el acreedor puede seguir exigiéndole, ¿o no? el deudor lo que podría hacer, los deudores, podrían plantear como es una sentencia declarativa, ¿no? Porque el hecho lo constituye el transcurso del tiempo, podría ser una causa de declaración de prescripción. ¿Se entiende? Sí, yo lo que voy, profe, Sí. ponele, supongamos un caso donde ya prescribió y el deudor paga Sí. igual y después se da cuenta que estaba prescrito, no se puede arrepentir. No, 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 ya está, sonó. Por Porque ahí ignorancia. lo que hay es un reconocimiento de deuda. Sonó. Ok. Es muy importante. Exactamente. Acá les estoy buscando, quería ver también en la clase pasada por si no quedó. Bueno, ¿se entendió entonces la diferencia y cómo si propaga o no los efectos? La prescripción opuesta contra uno de los acreedores propaga al resto. Propaga, no propaga. Propaga los efectos. O sea, si el deudor se libera de un solo acreedor, se libera de todos. Exactamente. La que plantee uno de los deudores propaga los efectos al resto de los acreedores y al resto de los deudores. Perdónenme, novación ya lo vieron. Renuncia y remisión lo vieron. Todavía no. No lo vimos. A ver, quiero ver cuándo está en el programa. Yo porque como van a tener varios días, ahora por ahí se los paso a todos los Power, y aunque Está no en lo Omnibus. hayan visto, novación lo vimos la clase pasada, ¿no? Requisito, ¿esto lo están viendo? Sí. Sí, Se se ve. puede ver. Sí. Pero este Power no se los pasé. Vamos a renuncia y remisión, que es otra de las figuras, ¿les parece? Profe, algo Sí, que me acuerdo de las prescripciones es que solamente se pueden pedir las prescripciones en los actos jurídicos privados, porque de orden público nunca prescriben. exactamente. Por ejemplo, en una demanda de filiación, ¿sí? Para que se reconozcan los datos identificatorios de la filiación, no se puede, no tiene prescripción. Los delitos de lesa humanidad tampoco. Los delitos contra la integridad sexual tampoco. Profe, pero por ejemplo, lo que es lo inmueble, que es público. O sea, ¿Cómo? las casas inmuebles que es por escritura pública, con el caso del usucapión, perdón. ¿Qué Sí. pasa? No, Ahí no pero se- ahí esa prescripción no es liberatoria, esa prescripción es adquisitiva. Claro, y no es de orden O público. sea, por el transcurso del tiempo, lo que vos estás haciendo es tener un derecho. Claro. Hay gran parte de la doctrina que lo critica, ¿no? El usucapión. Exactamente. Bueno, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Eh, por ejemplo, en orden público, por ejemplo, reclamos laborales, ¿no prescriben?
profe. Profe, ¿se escucha? Se te escucha, la profe no está hablando. Perdón. Sí, decime, ¿qué me dijiste? Justo ahí había ruido acá. No, si por ejemplo, usted estaba diciendo, o estaban diciendo de orden público, los reclamos laborales, ¿prescriben? Sí. En los reclamos laborales, por ejemplo, lo que vos no podrías, prescriben, por supuesto, ¿sí? No son imprescriptibles. Pero La son de orden ley, público. Pero no son sí, de orden público. son de orden público, pero la ley, donde establece cuáles son los derechos laborales de orden público, te van a ir estableciendo los plazos de acuerdo al tipo de derecho que esté incluido. Por ejemplo, ¿qué tiempo tenés para reclamar una licencia por maternidad? ¿Qué tiempo tenés para reclamar una indemnización por despido? No son eternos. En cada caso vas a tener 2 años, 5 años, 2 meses. Lo mismo, por ejemplo, defensa al consumidor, es de orden público, pero vos tenés pautas de plazos para ir reclamando cada cosa. Si vos te pasás de ese plazo, no es imprescriptible. Solo los derechos personalísimos tendrían un derecho imprescriptible. Aunque en algunos, inclusive, podrían... a ver, ¿Ryan está acá en clase? Sí, estoy. Ah, porque pensé que estabas acá en la facultad. Sí, estoy acá en la facultad. Yo estoy en la sala de profesores, pero bueno, si podés ver la clase ahí, está bien. Bueno, estaba viendo renuncia y remisión, a ver si, ¿cuándo es esta clase? Porque por ahí, no sé si ya pasó eso. Yo para que puedan Y tener el supuestamente, profesora, la semana que viene ya tenemos las clases de las fuentes de las obligaciones. Por eso estoy preocupada, porque me gustaría que el fin de semana ajusten todo lo que sean medios extintivos y si quedó algo lo vemos el martes. El martes ustedes pueden venir a clase presencial, así si Sí. tienen dudas y eso lo podemos ver. Profe, el martes podríamos hacer un cuadro con todos los medios extintivos y aclarando Sí. la propagación y eso, así ya Por queda todo claro. eso les digo si podían venir presencial. A ver. Sí, no entiendo. Yo sí puedo. Estoy buscando el cronograma. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver renuncia y remisión, que son otros 2 medios extintivos. La renuncia es como si fuera lo macro. Y la remisión es lo particular. ¿Qué es la renuncia? Toda persona puede renunciar a un derecho, ¿no? Siempre y cuando no esté prohibida. Más o menos como lo que hablábamos recién de la prescripción. ¿Qué derecho yo no podría renunciar? Y bueno, un derecho que yo no podría renunciar es el derecho a reclamar alimentos, por ejemplo, o a reclamar una afiliación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hasta acá, el principio general es que puedo renunciar a cualquier derecho, salvo que se trate de un derecho personalísimo. No se admite, dice, la renuncia anticipada de defensas que se puedan hacer valer en el juicio. Por ejemplo, una que acabamos de ver, ¿cuál es? La prescripción. Exactamente, la prescripción, exactamente. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Acá. Profe, eso de las defensas que no se puede renunciar, que es como para defender a esa propia persona, ¿no? También. Para que no sea perjudicada. Exactamente, yo no podría tener. En cambio, la remisión es cuando, por ejemplo, el título de ese crédito está en un instrumento. ¿Qué instrumento conocen ustedes en el cual puede existir
una obligación y que vale por sí mismo el instrumento. ¿El de un arquitecto? No. Un instrumento recibo. público. No, un instrumento Un privado. contrato para una construcción. Un cheque, un pagaré. Ahí está. Un Por cheque, un pagaré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mismo elemento, ¿sí? En el mismo instrumento consta la obligación. Si yo tengo un cheque, ¿no? Diferido, y lo tengo para cobrar, ¿sí? El 15 de julio, mientras que transcurre el tiempo, yo lo tengo en mi poder, ese instrumento, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito yo para poder cobrar el 15 de julio? ¿Qué necesito tener? Y el instrumento. El instrumento. Si yo entregara ese instrumento, ¿sí? Antes de cobrar a mi acreedor, por ejemplo, agarro y se lo entrego a Elías. ¿Con qué voy el 15 a cobrar? ¿Podría ir a cobrar? No podría. Como que perdés el derecho. Exactamente, no tengo elemento, porque consta en el mismo instrumento. Eso es la remisión. ¿Se entiende? La renuncia es renunciar a cualquier derecho. Sí, por ejemplo, te tengo que cobrar la última cuota de la moto que te vendí. Está en un contrato. No te la cobro. Agarro y renuncio a cobrarte la última cuota. Ok, eso es renuncia. La remisión es, tengo un pagaré que vence en tal fecha, en este instrumento. Voy y te entrego el instrumento. Ya cuando llegue la fecha del cobro, ¿con qué te voy a cobrar? No tengo forma de cobrarte. ¿Se entiende? Es en el caso donde yo tengo el instrumento como elemento de cobro. Renuncia y remisión. Ahora, les hago una pregunta para que ustedes me digan según su lógica. Si tenemos 3 acreedores solidarios, 3 deudores solidarios, y B con F le entrega el pagaré que tenían para cobrar los 3 solidarios, ¿propaga o no propaga los efectos al resto de los acreedores? En principio tendría que ser que no. Eso dice Ryan. ¿Quién da más? favor, ¿darías el ejemplo de vuelta, perdón? Sí. Yo tengo un pagaré. Un pagaré, ¿sabés lo que es? Es un instrumento de cobro, donde en un instrumento, en una especie, como dice, en un pagaré, es un papel, donde dice, pagaré a Bruno el día 15 de julio la suma de 500 pesos. ¿Sí? Yo ya lo tengo en mi poder, yo soy la acreedora. ¿Qué pasa si Bruno me entrega el pagaré antes de cobrarlo? Ya Bruno no tiene cómo cobrar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís, Bruno? Bueno, supongamos que tenemos 3 acreedores solidarios y 3 deudores solidarios. ¿Qué pasa si uno de los acreedores entrega a uno de los deudores el pagaré donde consta la deuda? ¿Podría afectar a los otros 2 acreedores que no fueron parte? Creo que sí, porque ahí habría una remisión, ¿no? No estaría, o no lo estoy Pero no entendiendo. está afectando derechos de los otros. Exacto. O sea, No, lo lógico no sería que el acreedor que hace eso cargue con la deuda. Exacto. O sea, vos le estás agarrando un deudor y haciendo que es como que ese deudor no se haga más cargo. Entonces vos te haces cargo de ese error, o no hace error la palabra, ¿no es? Exactamente, ¿sí? O sea, la carga corre con el acreedor que entrega el pagaré. Exactamente, no propaga los efectos al resto. Muy bien, porque sería injusto. Imagínate que, qué sé yo, Mariano, Ryan y Bruno son acreedores y se hicieron amigos de Martina Casali. Pero resulta que Mariano no solo se hizo amigo, sino que fue y le devolvió el pagaré. Ryan y Bruno van a decir, pero escúchame, ¿cómo le diste el pagaré? ¿Y ahora cómo cobramos? No, ya no hay forma de cobrar, porque el pagaré en sí es el instrumento de cobro. Entonces, Ryan y Bruno van a tener acciones contra Mariano de cobro, justamente
por haber renunciado al cobro de todos. Ryan le va a reclamar su porcentaje y Bruno su porcentaje. ¿Se entiende? Entonces, en el cuadro de si propaga o no propaga los efectos, en el caso de la renuncia y la remisión, primero que tiene que ser un acuerdo de partes. Y segundo, que nunca va a poder propagar los efectos. Profe, Yo estoy perjudicando a quien no fue parte. yo en renuncia lo que tenía entendido es que en un caso, por ejemplo, que un acreedor en beneficio de un deudor le permite renunciar, el resto de deudores se ve afectado en el sentido de que se le va a disminuir su deuda en proporción a la cuota parte del deudor que sale o no. ¿Es así? Sí. En vez de cuota parte, si son solidarias, en su alícuota parte, ¿no? Ojo con la terminología. ¿Qué es eso? Pero profe? ¿qué le van a poder reclamar al que dio el pagaré? Las partes que les corresponde a ellos. ¿Por qué voy a aceptar de que Mariano le haya dado a Lucía el pagaré? ¿Por qué lo va a aceptar, por ejemplo, Daniel y Bruno, que eran socios? Si no fueron parte, no aceptaron, ellos no renunciaron a nada. El derecho está protegiendo a esas personas. O sea, Exactamente, le está dando acciones para que le distribuya, como si lo hubiera cobrado, digamos, la parte que le correspondía, porque ellos no quisieron, no tuvieron intención de liberar a nadie. Pero, profesora, ¿puede existir el acuerdo? Ah, ¿Se puede bueno. hacer eso con un acuerdo? Sí, por ¿Y supuesto. cómo Si hay- quedaría después? No, si No, hay un nadie acuerdo. reclama. Claro, si hay un acuerdo entre Daniel, ponele, Mariano y Bruno, a que se le dé a Lucía el pagaré y se le perdone la deuda, es una remisión donde estuvieron los tres de acuerdo. El problema acá de la propagación, en lo que yo les hago hincapié, es para saber cómo funcionan los efectos de estos medios extintivos. Entonces, los efectos cuando es más de un sujeto. Si están los tres sujetos de acuerdo y eran tres socios, está todo bien. El problema está cuando no estaban de acuerdo. ¿Cómo recuperan? ¿Sí? ¿Me entendiste, Lucía? Sí, 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 ahora sí. Bueno. Martina. profe, Sí, profe. ¿qué pasa si el acreedor que rechaza, o sea, que entrega el pagaré injustamente frente a los acreedores, se vuelve insolvente? y viste, van a tener que perseguirlo hasta cobrarle, porque a la parte que le entregaron el pagaré, quedó totalmente extinguida la obligación. Para esa parte quedó extinguida, no hay Ahí otra. es bastante injusto el derecho en ese sentido, porque Es no... injusto, y sí, es injusto, es loco. Mariano, el que había entregado el pagaré a Lucía, está loco, y los otros ahora van a tener que ir contra Mariano. Profe, Sí, este acreedor que renunció al crédito, entonces pasa a ser como nuevo deudor, digamos, claro. de los demás Exacto, acreedores. Pero en este caso exactamente. se convertiría en una obligación simplemente mancomunada. Se convertiría, no, Es el porque principio de sigue, contribución, claro, exacto. no hace falta. Sigue con las mismas reglas de la solidaridad. Solidaridad, claro. Exacto. Bueno, nos quedaría una sola que es confusión, que es ¿Y importa que la compensación, profe? ya lo vimos compensación. No, no lo vimos. No lo vimos compensación. Lo vemos. Compensación no tiene mucha diferencia. Lo vimos con el doctor Tiene diferencia. Lustanó. ¿Cómo? Lo vimos con el doctor Lustanó. Ayer. Ah, está bien. Bueno, pero la compensación, para hacer como una especie de repasito síntesis. En la compensación, lo que tienen que coexistir, porque cada medio instintivo tiene sus características particulares. En la compensación, lo que tiene que existir son deudas recíprocas. Es decir, el acreedor tiene un crédito a favor de un deudor y ese deudor tiene un crédito a favor de ese mismo deudor. Y hay una Deben ser compensables, ¿o no? homogeneidad entre las deudas. Entonces se chocan las dos deudas y se van a compensar hasta la cuantía de ¿cuál? De la menor. De la menor. Eso es lo que ustedes tienen que hacerse en el cuadro comparativo. ¿Qué diferencia tengo entre la novación y la compensación? Por ejemplo, en la compensación la característica propia de este medio extintivo es que existen deudas, coexisten deudas entre acreedor y deudor. ¿Sí?
Bueno, entonces el martes, aprovechen estos 4 días, vengan, pueden venir entonces presencial. Si alguno no viene presencial, bueno, hacemos un híbrido, pero lo importante es que anoten todas las deudas y ya tengan el cuadro comparativo de los medios extintivos. Así terminamos con los 2 temitas que faltan, y las dos clases, digamos, que faltan, pero yo no tengo problema en la del martes o hacerla más extensa o usar parte de la clase para poder ver las dudas. Bien, profe, entonces en los medios extintivos lo más importante es los efectos en cuanto a la propagación de las Es demás, eso, y de los cómo tipos de las funciona, obligaciones. claro, y cómo funciona cada una, es decir, en qué consiste, ¿no? Que no me confundan sí. una renuncia con una novación, una transacción con una compensación. ¿Mm? Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes acá en la Facu. Dale, Dale, profe, ¿Eh? hasta luego. gracias. Bueno, Nos vemos, chicos, profe. Nos gracias vemos. a ustedes. Cualquier Hasta luego. cosa, Ryan tiene, creo, el contacto. Si ustedes tienen dudas grupales o tienen un grupo y quieren, no tengo problema en estos 4 días responderles cualquier duda. Yo le quería hacer una consulta si usted tiene un material como de apoyo en la obligación de Sí. escriturar, porque lo tengo como incompleto. Solamente tengo... Fíjate, bajate el link de Sandra Wisba, que lo tiene sencillo, corto, Ah, bien ahí claro. está también la parte de Sí. escriturar. Ah, Sí. buenísimo. Cualquier Sí. cosa les mando el link del libro entero, el PDF, y ahí tienen todos estos temas. Perfecto. ¿Eh? Buenísimo, gracias. Gracias, chicos. Nos vemos el martes. Nos vemos, profe. Adiós. Chau, chicos. Chau. Chao, Hasta luego.